Bueno, si estos días usted visita Roma y el Vaticano y se acerca a la Capilla Sixtina, la verá cubierta de andamios. La obra de Miguel Ángel está siendo limpiada ahora mismo, parece que estará lista para Semana Santa, y allí arriba, desde plataformas de 20 metros de altura, pues las criaturas que están restaurando han visto de cerca detalles misteriosos de la pintura, que vuelven a poner de actualidad el debate de si la Sixtina guarda o no guarda un mensaje oculto. A lo mejor es que nos obsesionamos mucho con los mensajes ocultos, pero a lo mejor es que todo siempre tiene un mensaje oculto. Desde luego, si lo hay, lo conoce perfectamente Javier Sierra. ¿Por qué Javier se está haciendo esta intervención en la Sixtina? Buenos días, Carlos. Pues mira, básicamente porque la Sixtina es uno de los lugares más concurridos de Roma. Para que te hagas una idea, cada día entran entre 17, 18.000 personas y 30.000. Estos son 4 millones de visitantes al año de media, y aunque parezca mentira y bueno, sea invisible, eso produce un efecto en la atmósfera que tiene un impacto contra las pinturas. Lo que dicen los expertos es que el flujo de aire dentro de la Sixtina sobre todo golpea la pared donde está el Juicio Final, no tanto los techos, ¿no?, que hay 38 paneles maravillosos pintados por Miguel Ángel, sino sobre todo la escena del Juicio Final, y que esta escena se ha ido tapando poco a poco con un velo de lo que llaman lactato de calcio, que es, bueno, pues como una capa blanquita que hay que ir retirando. Se han dado cuenta de que al menos cada 20 años va a haber que gastarse entre 200.000 y 300.000 euros para limpiarla, y están en esa fase, limpiándola, quitando esa porque capita. hace poco se había restaurado, ¿no?, teóricamente. Bueno, sí, se restauró en el año 94, ya hace 32 años, y ahí es donde se recuperaron todos los colores originales de Miguel Ángel, que sorprendieron tanto y que fueron incluso piedra de escándalo, ¿no?, porque hubo quien estaba tan acostumbrado a un tono, digamos que pálido, que tibio de las pinturas, que verlos ahora refulgentes no lo aceptaban. Ahora ya estamos acostumbrados y ya la vemos como son. Lo que pasa que este es dicen, es el proceso de restauración más importante de las últimas décadas, por la importancia del producto. Y de la obra, claro. Estamos ante la obra maestra del Renacimiento. Hablábamos de 38 paneles, son 500 metros cuadrados de pintura que hizo un Miguel Ángel que no quería ser pintor, él quería ser escultor. Y ahí quizá esté la explicación a que Miguel Ángel pudiera haber utilizado esa pintura que hizo a contrapelo, porque le obligó el Papa Julio II, para entender por qué hay ciertas figuras y ciertas cosas que, en fin, que tienen otra interpretación. Mira, hay una muy simpática, y es que en la época en la que pinta Miguel Ángel la Capilla Sixtina y empieza el Juicio Final, el bestseller del momento, la Sonsoles Onega, ¿no?, de aquel tiempo, era Dante, con su Divina Comedia, que se había publicado unas décadas antes. Y Miguel Ángel era lector de Dante. Bueno, pues en 1950 un diplomático venezolano que se llamaba Joaquín Díaz visita la Capilla Sixtina, se queda absolutamente atónito ante el Juicio Final y ve algo que conocemos como el efecto Archimboldo. No sé si tú sabes, o sea, ¿te acuerdas de quién es Archimboldo? No tengo ni idea. Bueno, Archimboldo es ese pintor, te vas a acordar enseguida, que pintaba con frutas caras, ¿no? O sea, que utilizaba frutas o objetos y le daba forma de cara. Fue un pintor muy famoso del siglo XVI. Bueno, pues Miguel Ángel lo que hace es, utilizando los personajes del Juicio Final, uno puede intuir que ahí está en gigante, en colosal, con todas esas figuras, puesto el perfil de Dante, que sería el autor de la Divina Comedia, que hace una visita, en fin, a los infiernos y que de alguna manera está conectado con el Juicio Final, ¿no? Bueno, sería como un primer truco que no todo el mundo ha visto. Aquel diplomático lo hizo famoso y mucha gente va a ver si intuye el perfil de Dante escondido en la Capilla Sixtina. Claro. ¿Dónde está el límite entre restaurar? Voy a tener mucho cuidado, tú estás tocando la obra maestra de un genio y ahora no puedes tú aquí reinterpretar, ¿no?, como el exeomo de nuestra querida Cecilia. Sí, imagínate, ¿no? El tío
Yo empiezo a comer la Sixtina y acaba que... Bueno, el límite está sobre todo en mantener la originalidad de la obra. Si eso implica que hay que recuperar los colores antiguos, recupérense. Pero fíjate, hay casos en la historia del arte que son muy polémicos, ¿no? Por ejemplo, la Mona Lisa. La Mona Lisa en el Museo del Louvre no está restaurada, no se atreven a restaurarla, porque piensan que si la limpian y si la devuelven a su esplendor original, no vamos a reconocer la Mona Lisa. Eso pasó ya con una copia del cuadro de Leonardo que tenemos en el Museo del Prado, ¿no? Que en el año 2012 lo restauraron y salió otro cuadro distinto. Mostraba una dama con un fondo negro y al restaurarla quitaron el fondo, descubrieron que debajo había un paisaje y que era mucho más lozana y juvenil de la imagen que teníamos en la cabeza. Así que es verdad que hay polémica, pero yo creo que el límite y el objetivo es recuperar las obras tal y como fueron concebidas. Uh-huh. ¿Y hemos visto algún detalle a raíz de esta restauración? Yo que sé, el color del ojo de algún personaje o algo que no se viera antes. Bueno, a raíz de esta limpieza se ha vuelto a poner el foco en algunas cosas que se vienen comentando desde hace algunos años, ¿no? Por ejemplo, hace ya un tiempo, un rabino de Nueva York, Benjamin Bleck, descubrió que algunos de los personajes que se ven en la Sixtina, la silueta tienen forma de letras hebreas. Lógicamente, solo si sabes hebreo te das cuenta de esto, pero de repente el David que está frente a Goliat tiene forma de la letra Gimel del alfabeto hebreo, que en Cábala significa fuerza. En fin, tiene sentido, ¿no? David pelea con ingenio contra la fuerza de Goliat. Judith, que lleva la cabeza de Holofernes en otra escena famosa de la Capilla Sixtina, tiene la silueta de la letra Chet, y Chesed es la amabilidad enternecedora en Cábala, así que también tiene sentido. Bueno, esto en la restauración se ha visto, efectivamente, es que esas figuras tienen forma de letra, pero no se ha descubierto, que es lo que se pensaba, que hubiera algún tipo de trazo subyacente, quizá de carboncillo o algo previo a poner la pintura en tiempos de Miguel Ángel, que apuntara a que escribió antes una letra hebrea. Esto no se ha descubierto. Claro, lo que entiendo entonces, tiene credibilidad que Miguel Ángel pudiera haber escondido mensajes judaizantes en la Sixtina. Tiene cierta credibilidad porque Miguel Ángel, de adolescente, creció bajo la tutela de Lorenzo de Medici, y en la corte de Medici en Florencia conoció a gente muy influida por el judaísmo, ¿no? Marsilio Ficino, que fue el traductor de los textos de Platón al latín y que los hizo universales, o Pico de la Mirandola, que era otro gran intelectual de la época, que era un cabalista que trataba de integrar todas las creencias cabalísticas judías con el cristianismo. Él fue muy amigo de estos dos personajes y por lo tanto tiene credibilidad que le influyeran. Lo que es más discutible y también muy polémico es que Miguel Ángel, por ejemplo, utilizara algunas de las formas que aparecen en la Sixtina para esconder sus conocimientos anatómicos. Déjame explicarte esto porque te va a encantar. Hace también unos años un neurocirujano norteamericano, visitando la Sixtina, se dio cuenta de que la capa que envuelve a Dios en esa escena famosa de la creación de Adán, donde Dios está alargando su dedo contra Adán, ¿no? Bueno, pues esa capa tiene exactamente la forma de un corte sagital del cerebro humano. Incluso un querubín que hay debajo y un paño que se intuye debajo de esa capa que parece un cerebro, tienen conexiones con la médula espinal y con partes del sistema nervioso humano. ¿Pintó Miguel Ángel un cerebro humano alrededor de Dios? ¿Quería decir que de repente Dios nos dio el intelecto, nos dio el cerebro? O que quizá Dios estaba solo en el cerebro, como piensan los malpensantes. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, pero a raíz de ese hallazgo se ha visto que hay muchísimos detalles anatómicos increíbles escondidos en las pinturas de la Sixtina. Y digo increíbles porque en la época de Miguel Ángel no estaba permitido hacer autopsias.
era algo prohibido y perseguido por la autoridad religiosa y por la civil. Así que Miguel Ángel, probablemente en secreto, como también hizo Leonardo o hizo Botticelli, practicaron autopsias y lo que vieron lo escondieron de alguna manera en sus obras para, pues para su propia satisfacción, para decir yo lo sé y los demás no lo ven. No. Se burló el celo de la Santa Inquisición, me imagino. Sí, exactamente. Ahí hay algo de burla al celo de la Santa Inquisición y quizá también algo de rebeldía. Fíjate, yo creo que para entender a Miguel Ángel habría que pensar que él está durante mucho tiempo trabajando en la Sixtina, en esos 500 metros cuadrados, al principio con 6 ayudantes, pero luego los echa a todos y trabaja él solo. 4 años solo, subiéndose a 20 metros de altura en los andamios, pasándose días completos dentro de la capilla, mal comiendo, respirando los efluvios de la pintura y cabreado porque Julio II le había obligado a esa tarea. Él quería estar esculpiendo, terminando el David o haciendo esas maravillas que él sacaba de los mármoles. Pensaba que pintar era de pijos, ¿no? Que el verdadero arte era la escultura, era casi parecerse a Dios, era formar algo de la materia prima, pero lo obligó el Papa Julio II y piensan algunos que todas estas cosas escondidas no dejaban de ser sino una especie de acto de rebeldía para ante el Papa decir, bueno, tú me obligas y yo pinto lo que quiero. Qué maravilla. Qué paseo más bonito por la Capilla Sixtina, va a haber que volver, ¿eh? Sí, por favor, ahora cuando la limpien ya del todo, que estará lista esta Semana Santa, ahí es el momento ideal para volver a verla. Mi querido Javier Sierra, la semana que viene más. Hasta pronto, Carlos. Felicidades por esa abuelidad. Por la abuelez. Lo llevo muy bien. Claro que sí. Un abrazo.